dice algo, ¿no? Y me dijeron que sí, que es verdad, que ellos no creen que va a pasar eso. Y digo, bueno, ni yo tampoco, pero no es que está ahí, si yo preveo algo, yo solicito. Y tan solo me pudo decir que, mira, que se disculpaba, que lo sentía mucho, pero que había pasado la cosa así, que ella procuraría de que no pasase más. Eso es en definitiva lo que me dijo a mí esta señorita, que es un poco la portavoz de la federación. Luego, durante el partido se producen situaciones realmente dantescas, ¿no? Porque el Almodóvar se da cuenta inmediatamente de la metedura de patas que habían hecho algunos de sus jugadores, porque imagínense ustedes, ¿no? Cerca de 500 espectadores allí en el estadio, que habían pagado su entrada, porque era día del club, los socios pagaban, una recaudación cercana pues a los 3.000 euros, y lo que intentan por todos los medios es que el partido se juegue, ¿viste? Y luego llegan los presuntos agresores, porque lo vamos a considerar así, por lo menos por educación, y vienen y os piden que salgáis a jugar el partido. Bueno, como decía que el político manda huevos, ¿eh? Yo quisiera diferenciar dos aspectos fundamentales en este tema. Y uno es la figura del presidente del club. Se lo dije personalmente allí, le di las gracias personalmente porque nos acompañó en todo momento. Es cierto que él no esperaba esto, ¿no? Y de hecho se lo reprochó y tú estabas presente. Yo fui testigo de una, y perdona que te interrumpa, de una discusión, pero con la voz, con el tono de voz muy muy alto, entre el presidente y algunos de sus jugadores, en el que realmente le comentaba el error, porque claro, el presidente se ponía en su situación, en la imagen que iba a dar el club, el perjuicio económico que le iba a costar, el perjuicio deportivo y otro tipo de perjuicio que creo que es el más doloroso de todo, y es la imagen que ha dado, por desgracia, este equipo, no solamente ante el resto de equipos de la provincia de Córdoba, ¿no? Sino que incluso el míster, por residir en tierra jiennense, y quien les habla, por tener cierta amistad también con medios de comunicación sevillanos, pues la verdad que es que hemos recibido llamadas, comunicaciones, comentarios de que el tema se ha extendido prácticamente en toda Andalucía, ¿no? Sí, bueno, como sabéis, yo el año pasado estaba al frente del Torredón Jimeno y militábamos en Primera División Andaluza, y compañeros entrenadores de la provincia de Málaga me han llamado durante estos días, ¿no? En la provincia de Jaén incluso me han entrevistado varios medios de comunicación, con lo cual sí que ha tenido mucha repercusión, porque además, por suerte, este tipo de incidentes se están extinguiendo en el mundo del fútbol y bueno, pues además hoy contamos con las redes sociales, con Twitter, Facebook, Twenty, etcétera, y bueno, pues eso fue rapidísimo. Incluso dentro del vestuario estábamos recibiendo casi 500 mensajes de WhatsApp de gente que ya se había enterado, ¿no? Por volver un poco al capítulo anterior y no irme, sí que públicamente nosotros, al menos yo creo que de todos los estamentos, ¿no? De junta directiva, ayuntamiento, plantilla, queremos dejar claro que nosotros no tenemos nada en contra, líbrenos Dios, en contra del pueblo de Almodóvar, en contra de la familia deportiva de Almodóvar, pero sí es cierto que no podíamos dejar que esto pasara más veces, ¿no? Y si esto sirve para que alguien tome carta en el asunto y se tomen medidas, y sirve como una voz en el grito de basta ya, pues bienvenido sea, ¿no? Por eso quería hacer la diferenciación entre lo que nos pasó y, sin embargo, la figura del presidente de ellos, que se portó como un señor, nos pidió perdón dentro del vestuario a todos los integrantes de la expedición y se quedó allí en la puerta para que no hubiera ni un incidente más. Cerraron una valla y a aquel lado de la valla, como tú bien dices, se acumularon más de 400, 500 personas, pero aquí en la zona de vestuario ya solamente quedaron los equipos y algún directivo y acompañante de ambas plantillas. Y como te digo, nos acompañó una hora y media después, porque estuvimos allí una hora y media encerrados, al autobús junto con la Guardia Civil, y hasta que no se subió el último componente del autobús el hombre no se fue de allí, ¿no? Y yo quería reseñarlo porque la actitud de ese hombre fue la correcta, la que debería de haber sido por parte de todos, pero lamentablemente también tengo que decir que no fueron todos los directivos tampoco, ¿eh? Sí, otra cosa también, la buena labor también de las fuerzas de orden público, en concreto la Guardia Civil, que se presentaron tres miembros de la Benemérita,
y estuvieron también apoyando y fueron también los que facilitaron un poco el plan de evacuación, ¿no? Porque lógicamente hubo que salir del terreno de juego por otra puerta auxiliar, no iba a salir uno por la puerta donde se encontraba la mayoría del público, y sin embargo al final, con un cierto retraso, con una lógica preparación, pues al final afortunadamente se pudo salir del recinto deportivo sin ningún tipo de incidente y se pudo iniciar el viaje de vuelta sin ningún tipo de problema. Sin embargo, en la primera parada de la Vuelta, Fran, llega la sorpresa. Vosotros sois jugadores federados, cada jugador federado, pues a lo largo de la temporada paga una cuota en una mutualidad deportiva, en este caso la Clínica del Deporte de la Federación Andaluza de Fútbol, y desgraciadamente cuando vosotros os presentáis para que reconozcan vuestros daños o vuestras dolencias, literalmente os dicen que no pueden ver porque no son causa del juego, ¿no? Que no ha ocurrido en un lance de partido, que no ha ocurrido durante el transcurso del juego. Nosotros llegamos allí a la Clínica del Deporte, aparcamos allí el autobús en el Granada, también aprovecho el resto de compañeros para comerse el bocadillo, que obviamente no nos lo íbamos a comer allí en el Guagua. Y los 6 afectados jugadores más el entrenador vamos a la clínica y nos dicen que no nos pueden atender porque no ha sido un lance de juego. Ahí nosotros estábamos totalmente sorprendidos, puesto que yo ya, por algunos de los jugadores de Villarreal, hemos estado en esa clínica este año y la verdad es que no teníamos ninguna queja de ello, pero nos pareció totalmente sorprendente la medida que se tomó. A nivel de rectores del deporte, ¿vosotros entendéis la...? Bueno, perdona que sí. yo directamente fui el que hablado con ellos, le dije que fuesen allí porque me lo había comunicado el secretario de la Federación, don Manuel Rodríguez. Entonces me dijo que vayan allí y allí pues después me dijeron al día siguiente por la mañana, el lunes, cuando estuve otra vez hablando con ellos, de que la mutualidad no está capacitada para emitir parte. Entonces, por eso nos dijeron que allí no. Pero imagínate, José Luis, sí. imagínate las circunstancias que hubiera pasado. Sí, no, algo de gravedad. Afortunadamente hubiera pasado que hubiera habido algo de gravedad, que hubiera habido algún tipo de lesión interna que no hubiera dado la cara y que cuando hubiera dado la cara hubiera sido tarde. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, eso ya estamos en que quizás pues, en la confusión la provocó el señor secretario, que fue el que personalmente me dio a mí. Sí, y allí cayó al tiempo. Entonces pues ya me volvieron a decir que no. Y lo que sí es verdad es que todo lo que nos hicieron ahí en Montoro, en el ambulatorio, independientemente de que nosotros después hemos puesto la denuncia, esa parte está al día siguiente por la mañana estaba ya en el juzgado. Eso sí lo sé porque está puesto en el juzgado, entonces por allá. El juez determinará lo que tenga que determinar. Porque lógicamente la expedición se para en Montoro, en el ambulatorio de la Seguridad Social, donde hacen un reconocimiento médico, creo que son a 6 jugadores y al entrenador. Y los partes médicos están aquí, creo que sería demasiado extenso pararse a leer cada uno, pero en resumen, yo pensé que íbamos a jugar un partido de fútbol y eso parece un parte de guerra, ¿no? Por eso comentaba con anterioridad el senador asunto cuando viene tanta gente allí. todo vestido igual. Por eso comentaba anteriormente que bueno, esto al fin y al cabo es un juego donde un grupo de personas aprovechan un domingo, dejan a sus familiares, dejan sus quehaceres diarios para practicar el deporte que aman. Y por eso decía que no nos dejaron, porque además de no dejarnos pasamos una tarde de miedo y una tarde en la que llegamos a nuestras casas a las 11:00 de la noche. Algunos, otros más tarde. Hubo escenas de miedo en el vestuario, escenas de impotencia, como hemos dicho antes, había gente con miedo, lo peor es que había 2 juveniles, 2 recién salidos juveniles con 17, 18 años, los muchachos, los pobres, gente experimentada como Juan Pedro Abuelo, como Pedro Jesús, que ha jugado Luis Córdoba, que ha jugado en campos de Málaga, digamos, De Granada, sí, en campo de superior categoría. y que ellos mismos decían que eso no lo habían vivido nunca, que ellos se negaban a jugar, que eso es imposible jugar. Pues para que gente con tanta experiencia afirme eso, ya tiene que ser grave la cosa. Lógicamente, el desarrollo del acontecimiento sigue transcurriendo. El domingo por la noche, pues afortunadamente los jugadores cada uno en sus respectivos domicilios se fueron a descansar con las pertinentes dolencias, con las pertinentes molestias físicas, pero lógicamente a partir del lunes había, Fabián, que empezar toda la maquinaria, ¿no? Sí. Y la maquinaria era, por un lado, la vía judicial y por otro lado la vía federativa, ¿no? Sí. Es decir, en cuanto a la vía judicial,
se presentan las pertinentes denuncias en el puesto de la Guardia Civil de Villa del Río, con los partes médicos de los jugadores lesionados, y por otro lado, en la vía federativa se realizan las pertinentes alegaciones, porque lógicamente existe a día de hoy todavía la posibilidad de que pudiera venir una sanción al Villa del Río por haberse negado a disputar el partido, porque el Villa del Río compareció a disputar el partido, lo que pasa es que posteriormente se negó, por lo menos es lo que indica el árbitro en el acta, ¿no? Claro, ya leyendo el acta y con los partes médicos que recogimos el domingo, ya el lunes junto con José Luis Gómez acudimos a cuartel para el nombre del club poner una denuncia, como te he dicho, por la vía judicial, y esa misma denuncia al día siguiente, junto al escrito que hemos hecho también desde el club, a juntarlo a Federación para recurrir en lo que aquí pone el árbitro en el acta, el por qué no se negó el club a jugar. Así que vamos por un lado por vía federativa a ver lo que decide la Federación, y por otro lado el tema judicial, porque ahí están identificados algunos de los agresores, y tanto deportivo como judicialmente esperamos que se haga justicia y que no vuelva a suceder, esperemos. Porque el Villa del Río se arriesga a que se le pueda sancionar federativamente por la no disputa del partido. Dicha sanción pues sería la pérdida del encuentro por 3-0, se le restarían además 3 puntos en su casillero en la tabla clasificatoria, y también iría acompañado todo esto de la pertinente multa económica. Vosotros, José Luis, lo que intentáis por todos los medios es que no caiga esta sanción, dar los motivos lógicos y razonables por los que no se ha jugado el partido. Claro, nosotros en el escrito que hemos hecho ahí indicamos más o menos el por qué no se juega el partido, porque ni físicamente está en la mitad, casi la mitad del equipo, 6 jugadores, físicamente doloridos por los golpes que se han llevado. También ajuntamos, que aquí no estábamos, ajuntamos la Federación una foto que le hicieron a Fran Elena cuando se le veía en realidad como tiene el ojo, y parte de la nariz la tiene un poco inflamada. Todo eso está en manos de la Federación. Entonces, ellos cuando han visto eso, yo ayer personalmente, además personalmente lo llevé por la mañana a la Federación, toda la documentación, para que la introdujesen en el expediente. Y claro, cuando me vieron, pues se acercaron a mí, yo me fui derecho a los despachos del secretario. Y cuando me vio pues entrar el presidente, pues allá estuvo viendo todo lo que estuvimos viendo, y digo, por esto nos negamos a jugar. Porque psicológicamente no íbamos a jugar, porque estábamos atemorizados. Y después físicamente, un jugador que le pega una patada en la costilla, le duele la espalda o el del ojo, es que no podemos jugar. Y apelando un poco a tu experiencia en estos líderes, ¿qué crees que puede decretar la Federación? Bueno, de hecho ya salió, los padres no nos han comunicado. De hecho, pues, según me comentaron ellos, iban a abrir expediente informativo, citar a miembros de los 2 equipos para el lunes próximo, a declarar allí más o menos lo que es esto, porque ellos parece que niegan de que los jugadores fuesen los que le han pegado al equipo, a nuestros jugadores. Y creo, yo por la experiencia de otras veces, lo que pasa es que eso hay que esperar a que el comité diga, porque no van a, en cierta medida, pues no, el partido habrá que jugarlo en campo neutral y a puerta cerrada. Y entonces yo nunca le dije que nosotros no nos íbamos a negar, que ahora que tenían que velar por la seguridad de todo lo que tuviésemos allí en el campo de mi equipo. Y se lo dije, es más, se lo especifica de incluso jugadores. Que no te quiero decir con eso que me ponga un árbitro que me favorezca, ¿no? Que si el primero que pega una patada sin balón o un puñetazo sin balón es uno de mi equipo, que lo eche, pero que no caigamos en que ahora empiecen las agresiones en el campo, los codazos, los puñetazos. Todo eso se lo expliqué yo, se lo estuve comentando a Rodri. Me dijo, si se hace esto así, tú tranquilo, que ahí va a estar todo asegurado, que no va a haber problema. En ello estaremos, estamos todavía, que de hecho oficialmente no se sabe nada, pero vamos, creo que la cosa va a ir por ahí. Hay un aspecto, perdona que me inmiscuya en la conversación, y es que los que hemos practicado este deporte sabemos que en otras disciplinas deportivas se juegan 1 contra 1, 2 contra 2, 6 contra 6, 5 contra 5. En este deporte se juegan 11 contra 11. Y es muy difícil advertir todas las circunstancias visualmente, ¿no? Entonces, el árbitro puede estar pendiente de un lance de juego, pero si un jugador en la otra parte del campo le está pegando un puñetazo a otro, eso es imposible de verlo. Entonces, nosotros lógicamente, y hablo en nombre de la plantilla, haremos lo que tengamos que hacer por el bien de Villa del Río,
pero a día de hoy sí os puedo decir en voz alta que más de la mitad de la plantilla no quiere ir a jugar ese partido. Los que son muy jóvenes porque sus padres directamente le dicen que no juegan ese partido, y los que son veteranos, hay que recordar, y que no se le olvide a ningún aficionado, que somos aficionados. Esto es deporte senior, deporte aficionado y no profesional. Y si juega un domingo, el lunes la mayoría tienen que trabajar, pues esa misma noche del domingo, como el caso de Antonio Muñoz, llegar a las 12 de la noche a Granada. Cuidado, que no se nos olvide este tipo de cosas, porque además hay algo con lo que yo personalmente, por la experiencia que tengo, estoy indignado de algunas cosas que se han escuchado en las redes sociales. En las redes sociales, miembros de la Almodóvar nos han tachado de que fuimos a Almodóvar en plan chulesco y a aguarles la fiesta del ascenso. Esto me parece una auténtica barbaridad. Que hay un par de cositas de Twitter. Y sabiendo las dificultades, vamos a ganar la batalla, o sea, por eso, sabiendo las dificultades que el club o todos los clubes en estas categorías tienen para terminar la temporada y poder saldar sus compromisos económicos, que un Villa del Río y un grupo de 20 y tantas personas se desplacen un domingo por la tarde a Almodóvar, paguen 400 euros de autobús, paguen 130, creo recordar, de árbitro, paguen 64 euros de delegado federativo para ir a no jugar, hombre, por Dios, me parece hasta de chiste, me parece una broma. Es que directamente no hubiéramos ido. Si nosotros sabemos que nos pasa eso, es que no vamos directamente. Y ahorra dinero. Efectivamente. Almodóvar, ahí tienen ustedes su ascenso y nosotros perdemos el partido 3-0. Sanción de 150 euros será más barata. Efectivamente. O sea, que se quede claro que Villa del Río, por respeto a la competición y al resto de equipos que puedan estar en la pomada del ascenso, como es el caso del Peñarroya, y bueno, aunque lejanas opciones, las Palmeras, tienen también las Palmeras, a nosotros lógicamente vamos a intentar quedar terceros, cuartos, quintos, pero si quedamos octavos, la temporada igualmente va a ser un éxito deportivo y no tenemos riesgo de descender. Entonces directamente es que no hubiéramos ido. Claro, eso está claro. quiero que se quede claro, porque es algo que nos ha indignado tanto a mí personalmente como al resto de plantilla. Nosotros, como ya se dijo durante la semana deportiva, en los entrenamientos dijimos que íbamos a Almodóvar a competir el partido y a competir a 3 puntos. Podíamos ganar, podíamos empatar y sacar un punto que también era bueno, podíamos perder, pero como se dijo, como bien dijiste tú, nosotros no íbamos allí de palmera, no íbamos a ir a regalar las cosas, íbamos a competir y a jugar nuestro partido. Lo que también se ha dicho, es imposible que nosotros vayamos allí a Almodóvar a boicotear el partido, a boicotear la celebración y encima nosotros a provocar los incidentes. Vamos, es una cosa que a la plantilla nos tiene totalmente indignado y que... Nosotros viajamos a Almodóvar y habíamos trabajado durante toda la semana para apurar nuestras opciones de ser terceros en la competición, y nosotros íbamos a ganar, al menos intentarlo. Yo siempre le digo a ellos, vamos a ganar, si no podemos vamos a empatar, y si quieren ganarnos que lo suden. Pero como ha dicho Roger, está claro que si tú tienes pensado no jugar, no pides un delegado federativo. No te gastas dinero en desplazarte en todo, está claro. Yo vuelvo a insistir en lo mismo, y permítanme ustedes que haga esta reflexión en voz alta, ¿no? Pero lleva ya unos 27 años como cronista del club, ligado a medios de comunicación, ha vivido uno muchas historias, y lo más doloroso de este tema, o lo que a mí realmente me termina de encender, ¿no? Porque es algo que es que no han pasado ya muchísimas horas, muchísimos días, y a mí particularmente no me entra todavía en la cabeza, ¿no? Ya esa explicación, y suelto la idea aquí en la mesa y vosotros cada uno vaya a dar vuestra opinión, ¿no? Es decir, que unos deportistas, un grupo humano que está en puerta de celebrar su ascenso de la categoría, por la que lleva 3 años peleando por intentar salir de esta región el preferente, por intentar lograr un ascenso que deportivamente, y sus números, sus estadísticas están ahí, no se le puede negar, Por supuesto, y que estén más centrados en agredir al equipo contrario que en su propia meta, sinceramente no lo entiendo. Yo no sé lo que opináis vosotros, pero Yo ya se lo dije a mis jugadores in situ. Mi equipo, si se está jugando lo que se está jugando yo, mi equipo lo que estaba en el vestuario concentrado, no esperando al equipo contrario fuera. Eso para empezar. Y eso es una crítica al entrenador, que por cierto
y lo digo aquí, no sé quién es el entrenador de Almodóvar. Sí, bueno, Porque aquí sabemos quién es todo, ¿no? aquí no presentaron entrenador, presentaron solamente un delegado, Pero el y allí entrenador fui es- en busca de para personarme y presentarme y no fui capaz, ¿no? No, Aquí pero- las órdenes las daba un jugador de Exactamente. campo que todos sabemos quién es, Ese y es el- además me sorprendió su catadura moral, puesto que hay que recordar, y las imágenes están ahí, que en el partido de ida Villatoro y yo personalmente acompañamos a este jugador y al trío arbitral hasta que entraron al vestuario. Y yo un poco ante el miedo y lo que estábamos viviendo allí, me fui en busca de este jugador para pedir ayuda y Te la llevaste. bueno, pues fíjate lo que nos encontramos, ¿no? O sea que uno cuando está pasando miedo busca con la mirada a alguien que pueda conocer, le digo, Alfonso, y me dice, eso es lo que os merecéis, os vamos a matar, esto va a ser poco para lo que vais a encontrar ahora cuando salgáis al campo. Digo, madre mía, digo, y este señor, por decir algo, es el que dirige el cotarro aquí en Almodóvar, ¿no? Digo, pues si este es el ejemplo que da para los demás, imagínate los demás, ¿no? Vaya deportista, ¿no? Sí. Vaya deportista. Fran, Hombre, la verdad es que aquí ellos se escudaban en que en el partido de ida aquí se le había agredido, parte de la gente del público se le había agredido, cosa que yo no vi, se escudaban en que aquí pues ellos habían sido agredidos. Entonces, pues allí yo me esperaba algo por parte de la afición, pues algo calentito, pero por parte de los jugadores en la vida. Pero si aquí los jugadores de ellos, los de Almodóvar, se liaron con las puertas, que rompieron las puertas del vestuario y todo. Y porque me puse si no salía allí. Hombre, nosotros sabemos que nuestro campo... La puerta de los- ¿De acuerdo yo? Pegó una patada y me pegó a mí aquí. Sí, es verdad, es verdad. Nosotros sabemos que en nuestro campo, cuando vamos como locales, nuestro campo es calentito. Este año más que nunca está viniendo gente a vernos y la afición es caliente, pero es caliente animando. Aquí en el pueblo, en toda la temporada, se le agredía a nadie y que yo recuerde, en todos los años que llevo jugando al fútbol, no se le ha agredido a ningún jugador por parte del público. no, pero si es que desde luego hay otra cosa y me está viniendo a la mente unos hechos similares y por desgracia ocurrieron aquí en Villa del Río, ¿no? Creo que fueron 3 temporadas, en un partido Villa del Río Puente Genil, en el que hay unos incidentes entre jugadores de uno y otro equipo y que provocan la expulsión de un jugador del Villa del Río y desgraciadamente el padre de un jugador pues pierde un poco los papeles y con un paraguas pues golpea a un jugador del Puente Genil, se armó el mare magnum correspondiente, se armó la de Dios y sin embargo cuando el Villa del Río fue a jugar a Puente Genil, que creo recordar que quien les habla tuvo que ser de delegado porque prácticamente fueron los 16 jugadores, el entrenador, nadie, absolutamente nadie más, pensando que podía haber problemas, pues sin embargo no hubo absolutamente nada. No ocurrió absolutamente nada, todo fue una falsa de aceite. El jugador que en su día recibió el paraguaso decía que aquello estaba olvidado y que era una anécdota más dentro del mundo del fútbol y en cierto modo pues nos dieron una lección de cómo había que comportarse, sí, literalmente, si vosotros en nuestro campo no habéis obrado correctamente y llevaban razón y sin embargo en esta ocasión pues lo estamos demostrando. ¿Habrá cosas mejor que eso? Sin embargo, ya te digo, lo que uno no llegaba a entender es que se produjeran estos porque sinceramente yo pensaba a lo mejor que incluso podía haber algún tipo de incidente, no solamente en el propio desarrollo del juego, sino incluso en la finalización del partido, mientras caso de que el equipo de Almodóvar hubiera ganado y hubieran celebrado el ascenso, hubiera habido la típica invasión del terreno de juego, y entonces ahí posiblemente dentro de ese mare magnum que se podía haber montado, podía haber habido algún tipo de incidente, pero, insisto, una hora antes... En el vestuario, luego ya en frío, estuvimos hablando y dijimos que menos mal que había pasado eso a la llegada al campo y que no se había jugado el partido, porque después de lo ocurrido, si llegamos a jugar, imagínate lo que hubiera pasado en el campo, las agresiones que podía haber habido y luego lo que está diciendo, que si hubieran ascendido, la típica inversión de campo, ¿cómo vamos a llegar nosotros a los vestuarios? Es que en frío... No llega. No, en frío, menos mal que ocurrió al llegar al campo. Si el partido se desarrolla por su normal cauce, no sé yo si hubiera sido peor las cosas. Y a todo esto una cosa que no hemos dejado en el tintero, ¿no?
Y es que en el partido había un juez deportivo, que era el árbitro, que ese sí que estaba